y doy inicio, como siempre. Listo. Buenas noches, mi nombre es Elvis Canino. Este es el espacio Una Taza de Esperanza de los lunes 7 p.m. hora Caracas, Venezuela. Tema de hoy, resistencia a sanar. ¿Qué hay detrás? Tema, como siempre, importante y recurrente. Recuerden que los temas están fundamentados, están sugeridos especialmente por varias circunstancias, pero especialmente las preguntas que suelen hacer constantemente, tanto en las transmisiones como en la difusión de las mismas posteriormente, ¿no? Esto queda colgado en este mismo canal de Instagram, todas las transmisiones de los lunes, y también se montan en el canal de YouTube, que se llama igual que mi cuenta de Instagram, Elvis Canino Dula, se escribe Doula. Y bueno, por allí me escriben también, por supuesto, en las vías de contacto que suelo colocar acá, mi WhatsApp, el correo electrónico, y obviamente en las consultas que atiendo diariamente, en las consultas privadas, en las consultorías y en las asesorías terapéuticas. Este tema es crucial porque aparte es incómodo, porque ¿cómo es esto que me resisto a sanar? Y obviamente nos referimos a la sanación en todo lo que implica, ¿no? El concepto como tal, tanto a nivel físico como por supuesto a nivel psicológico, a nivel espiritual, emocional, el aspecto en que usted quiera mirarlo. Siempre hay un factor común que es el impedimento inconsciente o una especie de pared inconsciente hacia la búsqueda de armonía, equilibrio y por supuesto sanación. Primero hacemos una definición básica para entender a qué nos referimos con sanación. Recordemos que hay diferencias entre curación y sanación. Curación es el alivio de un síntoma, de una afección, que puede ser superficial, no serlo también, pero es sencillamente el alivio. La sanación implica una trascendencia, una comprensión, integración de aspectos que se descubren en el proceso y por supuesto una consecuencia inevitable que es un crecimiento. Y eso aplica a todo. Como dije hace rato, a lo fisiológico, a los temas de salud física, a los temas emocionales, psicológicos, espirituales, y agréguele allí lo que usted quiera. Ejemplo sencillo o una metáfora que se podría usar para ejemplificarlo. Una metáfora muy aparentemente ajena a cuando ya hablamos de lo emocional, pero que realmente es exactamente, es un símil de lo que ocurre a nivel interior. Las curaciones externas, afecciones en la piel, una herida que me haga en la piel, no es lo mismo el que se cure esta herida, el que se cicatrice, al que se sane realmente. ¿Qué pasa mientras hay una curación superficial? Posiblemente hay un alivio, pero quizás si me vuelvo a tocar, se vuelve a abrir la herida, sienta todavía dolor. Cuando hay una sanación a nivel emocional, equivaldría a una cicatrización total de la herida, que sería con el tiempo, donde yo puedo mirarla, está allí, me puede recordar algo que me pasó, que fue lo que me la originó, pero no me duele el mirarla. Incluso puedo tocarla, puedo hablar de ella y tantearla, incluso aplicar fuerza sobre ella y no siento dolor. Eso quiere decir que ya he sanado un poco. La analogía se podría llevar a lo emocional porque vendría a ser metafórica y literalmente un poco esto, ¿no? Se supone que cuando he sanado algo, puedo mirarlo, puedo hablar sobre ello. No es casual que en los grupos de recuperación y de apoyo terapéutico a nivel grupal colectivo, por ejemplo los grupos de acompañamiento para superar determinadas circunstancias, quienes ya han vivenciado y han experimentado ciertos procesos de integración, de comprensión de su historia, han hablado sobre ellos lo suficiente y han en muchos casos también recibido apoyo terapéutico, apoyo profesional, pueden hablar de esto. No es que lo hablen como si nada, ¿no? Obviamente siempre nos va a tocar algo, siempre va, mientras más profunda haya sido la herida, el trauma,
no es que vamos a hablar de ello como algo superfluo, como algo sin importancia, pero lo pueden hablar con tranquilidad, mientras que alguien que todavía está con una herida reciente, con una herida no resuelta, posiblemente ni siquiera pueda pensar en la situación. Y allí vamos un poco a los mecanismos que nos impiden el resolver diferentes circunstancias, buscar sanar circunstancias. Estos mecanismos son protectores. Entonces, el hecho de que yo no pueda hablar de algo no quiere decir que a mí me dé la gana o sea una actitud cómoda el que yo no quiera mirarlo. Lo más seguro es que yo no pueda mirarlo en el momento. Entonces, por eso hay ciertos abordajes que ayudan a entrar en la situación, a hacer conciencia sobre ella de manera gradual, de manera guiada, orientada en todo sentido y por supuesto también sustentado sobre una experiencia previa que dirige varios procesos que se supone van a llevar a todo este camino de integración, toma de conciencia y todo lo que implica la sanación. Pero incluso en este tipo de procesos de acompañamiento van a surgir factores inconscientes, esto es muy importante aclararlo, inconscientes, automáticos muchas veces también, de protección que nos van a llevar a la evasión o a evitar el continuum de este proceso de sanación. Entonces no es una casualidad, pero tampoco es una irresponsabilidad ni un acto negligente el que en determinadas circunstancias en que se está abordando un proceso de sanación de algún trauma o vivencia experimentada que nos produzca dolor, que nos haya hecho daño, haya propensión a evadir, a continuar. En los trabajos terapéuticos se ve mucho que cuando se siente cierto bienestar, ese mismo bienestar nos va llevando a una zona de comodidad donde vamos soltando el mismo trabajo terapéutico. Y esto puede pasar gradualmente e inconscientemente. También puede pasar en el pleno inicio, que se nos haga muy difícil. Por ejemplo, poner en práctica alguna recomendación, algún ejercicio que nos hayan recomendado para abordar de manera profunda o de manera directa el evento, el trauma, la circunstancia que queramos superar. Y esto se debe a estos mecanismos de defensa que vienen de una parte de nuestra esencia, de nuestra personalidad, de la que mucha gente no le gusta escuchar, que se llama ego, que no es ningún enemigo, no es nada malo, no es lo oscuro, lo malo en nosotros, lo negativo, sino sencillamente es un constructo necesario para manejarnos en el mundo físico, porque el ego es quien paga las cuentas, es quien ejerce la profesión, es quien ejerce los conocimientos, es quien tiene los pies en la tierra y está allí presente en el mundo físico, está allí atento, estructura las cosas, mide, calcula, toma decisiones. El problema no es el ego como tal, sino es cuando ponemos nuestra vida en todo sentido a merced de este. Allí es cuando hay un problema, porque el ego, a diferencia de otra parte también esencial de nuestra naturaleza humana, que es el ser, que sí está conectado con nuestra esencia, que sí sabe de manera muy profunda e inconsciente lo que realmente queremos, lo que anhelamos en realidad, no lo que nos han enseñado a querer y a anhelar. Esa es la diferencia. El ego está programado. El ego es la construcción que hacemos de nosotros. Cuando yo me presento, yo soy Elvis Canino, mi profesión es tal, ese es mi ego. Y eso no es negativo, es una parte de mí. Es una de las partes que les está hablando a ustedes en este momento, porque es la parte estructural. Es la que accionó la cuenta de Instagram, es la que estuvo pendiente de hacer la transmisión a la hora. Pero también podría esta parte haberme dicho que no valía la pena hacer la transmisión, haberme dicho que era más importante hacer otra cosa. Ahí voy a lo que... Mientras que el ser, que es esta parte instintiva, esta parte más conectiva, esta parte más intuitiva, esta parte más que más allá de lo racional percibe lo que necesito en realidad, en lo más profundo de mí, esta parte que es la que recibe esa nutrición
que yo mismo me doy a través de una lectura, de la contemplación de una obra de arte o la contemplación de algo en la naturaleza, de la misma naturaleza como tal, de un amanecer, un atardecer. Esa otra parte, el ser, que sabe realmente quién soy, que sabe realmente cuáles son mis potencialidades y mis cualidades, mientras que el ego ha aprendido unas cualidades y potencialidades que muchas posiblemente ni siquiera hayan sido realmente elegidas por la esencia, por mi ser, sino que alguien en el camino me fue diciendo que era lo que convenía, o algo me mostró, me atrajo de eso que terminé haciendo por determinadas razones que generalmente, no estoy diciendo que siempre sea así, no tienen que ver con el ser en realidad. Es un poco como cuando hablamos con alguien que, podemos hablar con alguien que está yendo muy bien en su carrera profesional, pero que está siendo infeliz. Entonces allí una de las cosas que podríamos determinar, no es un diagnóstico general, es que está haciendo algo que su ego determinó que era lo que quería, pero esa infelicidad posiblemente, no, claro que no es general, tenga que ver por el alejamiento de lo que su ser realmente necesitaba. Entonces ahí cuando vemos como una persona trabajando en una profesión y siendo exitosa a nivel de términos de ego, en ganancia, en reconocimiento, todo eso es del ego. No esté haciendo lo que su alma realmente quería hacer. Ojo, que esto no es que entonces hay que abandonar todo lo que tiene que ver con el ego e ir al ser y me pongo a escribir poesía y vivo del aire. No, estamos hablando, aquí vamos hacia el equilibrio. Y justamente en el medio de ese desequilibrio están ciertos aspectos que son los que justamente estamos revisando, estamos contemplando el mirarles, porque allí es donde está el autosaboteo. Y eso que nos impide sanar, eso que nos dificulta el sanar, se llama autosaboteo y es inconsciente. Obviamente hay cosas que se hacen conscientemente. Yo puedo tomar decisiones conscientes de no acudir a una terapia. Yo puedo tomar decisiones conscientes de no hacer determinada recomendación, seguirla. Bueno, pasa gente, si aquí me está viendo o me ven diferido algún médico, lo sabe muy bien, lo ve todo, o alguien que trabaje en cualquier ámbito de salud, lo sabe muy bien. El cómo se recomiendan cosas que la mayoría de las personas no siguen, salvo que haya una alarma, una alarma extrema, una situación ya extrema donde su vida dependa de ello. Vemos cómo se toman hábitos de cuidado cuando ya son mandatos obligatorios porque nuestra salud está en declive. Bueno, el ejemplo del dentista, ¿no? Que muchas veces y muchas personas vamos solamente cuando tenemos una emergencia extrema y no vamos constantemente. Pero todo eso es parte de estos aspectos que nos frenan el avance cuando se trata de tomar conciencia, de sanar y de superar circunstancias, el autosaboteo. Entonces estos mecanismos vienen desde el ego, que no es ningún enemigo, pero que es muy hábil, y por eso es que estos mecanismos son tan sutiles y tan fáciles de pasar desapercibidos para devolvernos a lo conocido. ¿Qué es lo conocido? Lo que llaman la zona de confort. Pero hay personas que pueden decir, pero ¿cómo que confort? Si yo estoy viviendo una situación de dolor, de angustia, eso es confort. Se llama zona de confort porque es la zona conocida, es donde tú estás. Puede ser muy desagradable lo que estás vivenciando allí, pero el ego se sabe en el sitio que conoce. Entonces, a veces el sufrimiento es la zona conocida, a veces la pobreza es la zona conocida. A veces la angustia, la desesperación, la ira es la zona conocida y el ego siempre tiende a regresar allí. Entonces cuando empezamos a hacer algo que nos va sacando de allí o que nos va haciendo sentir diferente a como nos sentimos allí, se activan ciertas alarmas a nivel inconsciente que nos hacen regresar allí. El ejemplo más común y conocido y experimentado por la mayoría de los que me estén oyendo ahora o luego son las dietas o los cambios de hábitos alimenticios. Como podemos tomarlo con todas las ganas del mundo, con la mayor certeza, convicción,
la batería de ganas al full, al 100%, y en el camino vamos abandonando. Bueno, los gimnasios también, que es otro hábito que la mayoría de las personas suelen tomar en determinadas circunstancias como los inicios. No es un secreto para nadie que los gimnasios se llenan a tope. Bueno, yo no conozco las cifras estadísticas exactas, pero tengo entendido que los primeros días, meses del año es donde más acuden las personas, y esas membresías se van perdiendo a medida que pasa el tiempo. O de repente en otras circunstancias también. No conozco, como les dije, no conozco exactamente las estadísticas de esto, pero sí sé que funciona así. Pues, ¿qué pasa? En estos inicios de ciclo, puede ser el año nuevo, puede ser mi cumpleaños, puede ser un aniversario X, puede ser un cambio, una mudanza, donde yo digo, bueno, ahora sí voy a tomar las riendas de mi vida y empiezo, y de repente voy dejando, y es lo que les decía al principio. En este caso, lo que me puede ir haciendo dejar, abandonar, es el sentirme ya bien. Entonces me voy sintiendo bien y digo, ¿ya para qué? Ya hoy no, un día que no haga, no. Y ojo, esto sí es válido, de que un día que yo no haga algo, no me va a matar. Pero esto suele ser una trampa del ego para devolvernos a la zona de confort. Eso aplica a cualquier cambio de hábito, a cualquier cambio conductual, corrección conductual, modificación de cualquier patrón de conducta, cual sea. Siempre el inconsciente va a buscar la trampa. Bueno, una de las formas en que nos habla el inconsciente es esa voz interior, que es la que pareciera que nos susurra: un día menos no te va a hacer daño, un poco más de pan o de azúcar o de lo que sea que estás reduciendo no te va a matar, y allí va volviendo hasta que se retrocede a lo que se conocía, y allí volvemos a sentir la angustia, hay una cosa que se instaura allí, que es la culpa, que también es algo programado. Y cuando hablo de programas, es todo lo que nos han metido en la cabeza desde que somos muy pequeños, donde se va formando el ego. Y uno de los programas favoritos de nuestra sociedad, del ego, es la culpa, porque la culpa facilita la manipulación. Entonces la culpa se nos instaura para manipularnos, y nosotros mismos nos autocastigamos con ella. Por eso una de las cosas más frecuentes que suele pasar en estos retrocesos, por decirlo de una manera, de cambio de hábito, estos autosaboteos, es atacarme a mí mismo. Y eso es una de las cosas que hace el ego, el ataque. Hay dos maneras básicas, universales, de ataque del ego. Una es hacia uno mismo, que es la autoagresión, que ojo, la autoagresión puede ser cualquier cosa, un pensamiento negativo sobre mí, todos lo hemos tenido y muchos los tenemos todo el tiempo. Una palabra, un insulto hacia mí mismo. Mucha gente, cuando yo les recomiendo a mis pacientes hacer el trabajo del espejo, esto sale mucho. O un hábito destructivo donde me estoy también castigando. Así como me castigaron de niño en los modelos conductistas de crianza, estos modelos autoritarios conductistas, donde el castigo se supone que es la herramienta que enseña. Así yo aprendo a que cuando me equivoco, fallo en algo que estoy tratando de avanzar, de hacer que avance, especialmente algo que me saca de mi zona conocida, en lo que viene el autosaboteo, viene el autocastigo. Y el autocastigo, entonces, ¿qué es lo que suele hacer? Esta conducta que me está devolviendo al viejo hábito o a la zona conocida, a veces se acentúa. Entonces, por eso es que también pasa esto de las dietas, de que cuando recaigo, de la supresión de adicciones, cuando recaigo, entonces recaigo peor. O sea, me castigo más, porque viene la culpa a hacerme sentir merecedor de más castigo. Y después puede ser que vuelva a tomar el hilo, vuelva de cierta manera a salir, y en lo que vuelva a recaer, el castigo puede ser peor. Esto es un patrón que es muy común, y seguramente muchos de los que estén escuchando ahora o luego esto se van a sentir identificados. Aquí no es un tema de señalar solamente para decir eso es, sino para que nos ayude a comprender. Otra forma de ataque del ego es hacia afuera, y también es una de las favoritas del ego. De hecho, es la más común, que entonces es señalar siempre afuera que alguien o algo es culpable de lo que yo estoy viviendo, de lo que estoy dejando de avanzar. Es que yo no puedo tener este nuevo hábito porque mi familia, porque el lugar donde vivo, porque el país donde vivo, porque el barrio donde vivo, porque
las personas con las que vivo, porque mis enemigos me lo impiden, porque mi jefe me lo impide, porque mi esposo o mi esposa y así. El ego ataca o ataca. Son mecanismos que él conoce, eso conoce, y eso lo conoce y lo ejecuta para protegernos. Cuando el ego nos devuelve a la zona conocida, lo que está haciendo es tratar de protegernos, porque siente que salir de esa zona es la muerte para él, y obviamente piensa que es la muerte para nosotros, que es el fin, y nada más lejos de la realidad. Cuando salimos de la zona desconocida, por muy dolorosa y traumática que sea esta salida, por muy difícil que sea mantenernos en esto nuevo a lo que estamos yendo, siempre es un renacer. Cualquier cambio de hábito implica un renacer, implica un reinventarse. Si yo, por ejemplo, supero mi adicción a la nicotina, al cigarrillo, ahí me estoy reinventando. Entonces, todo lo que agrega a mi vida, justamente en el momento que suelto ese viejo hábito, que ojo, otra cosa importante recordar del soltar hábitos nocivos es que se sueltan lo ideal es soltarlos reemplazándolos. Cuando yo suelto un hábito y dejo un espacio vacío, allí siempre suele querer reinstalarse algo. Casi siempre es el mismo hábito que quiere reinstalarse u otro. Entonces es cuando dejo una adicción por otra. Hay que tener mucho cuidado con eso, llenar los espacios vacíos de nuevos hábitos. Por ejemplo, si estoy superando la nicotina al cigarrillo, un buen hábito a agregar para llenar este espacio es la vida sana. Por ejemplo, el ejercicio, la meditación, hacer yoga y así. Entonces, uno de los trucos, en el buen sentido, para superar esta trampa del autosaboteo, para superar los mecanismos del ego que nos llevan a lo viejo conocido, es el incluir hábitos nuevos, el incluir también cosas que nos sean gratas. Ahí me vuelvo otra vez al ser. Recuerden, ego, ser. Cuando yo empiezo a soltar pautas conocidas para el ego, una cosa que me puede ayudar a mantenerme, no es que va a ser infaliblemente así, pero va a ayudar muchísimo, es alimentar mi espíritu, es alimentar mi alma. Entonces, una de las cosas que también se recomienda cuando se está superando una vieja pauta conductual, un viejo hábito, un viejo esquema o lo que sea que estamos queriendo dejar atrás, una vieja interpretación del mundo que estamos modificando por la que queremos ahora, la que es más acorde con lo que realmente queremos para nuestra vida, con el constructo que deseamos, lo que deseamos realmente experimentar, vivir, es alimentar el alma. Por eso es recomendable en situaciones de estrés, en situaciones de mucha tensión emocional, psicológica, física también, buscar espacios para nutrirnos. Puede ser hacer cosas que nos gustan, bien sea, puede ser pintar, puede ser bailar, puede ser cantar, puede ser mirar un atardecer, puede ser estar más con nuestros seres queridos, puede ser estar más con nosotros mismos en silencio, en tranquilidad. Y cada quien ahí puede agregar lo que quiera a esa lista, pero al ser nutrido, el mismo ser se va haciendo un aliado de nosotros para mantenerse alerta a esta propensión del ego a volver a lo conocido. Y el ser, cuando se empieza a priorizar, que no estamos hablando de abandonar lo otro, no estamos hablando de abandonar el mundo de las responsabilidades y dedicarnos solamente a experimentar placer y bienestar, no, se supone que debe haber un equilibrio entre estas cosas, pero el problema es que normalmente no atendemos al ser. Miren, una de las cosas que yo más escucho en la terapia, especialmente al principio, es no tengo tiempo. Mira, pero ¿por qué no te haces un trabajo del espejo? Porque no tengo tiempo. ¿Por qué no te regalas más tiempo para tomarte un café contigo mismo? Porque no tengo tiempo. Entonces la respuesta que suelo dar en el momento adecuado, por supuesto, generalmente, no siempre, pero casi siempre, es no tienes tiempo porque no te estás priorizando. O sea, no es al revés, no es cuando tenga tiempo me tomo el café conmigo o me tomo el café con mis seres queridos. No, justamente por no poner eso en tu lista de prioridades, nunca tienes tiempo, te quedas en el ego. Te quedas en el mundo de la presión, de la atención y de la carrera y te abandonas a ti.
Entonces ese café contigo, ese café con alguien querido, esa ida al cine con alguien o contigo mismo, esos 5 o 10 minutos contemplando el cielo, eso te nutre. Y eso te va enseñando o te va recordando, porque eso ya en algún momento lo has tenido naturalmente impregnado en ti como parte de tu naturaleza, que eso es la prioridad. Entonces, cuando empiezas a atender más esas prioridades, para las otras, para los deberes, te empieza a rendir el tiempo. Y no me crean, empiecen a ponerlo en práctica, empiecen a regalarse 30 segundos diarios, 1 minuto diario, 3 minutos diarios, 5 minutos diarios para ustedes. Y luego verán. Claro, es que no puedo. Bueno, justamente no puedes porque no has empezado a priorizar. Entonces allí ya hay un diagnóstico. No puedo, no tengo tiempo para mí. Ahí está. Ese es uno de los caldos de cultivo del problema. Estoy seguro de cuál sea el problema que me estés consultando. Entonces eso lo pueden anotar allí. Entonces, ¿qué hay detrás de la resistencia a sanar? La necesidad del ego de volver a lo conocido, de no salirse de allí. Es lamentable, suena cruel, suena loco, suena demencial, pero el ego, cuando el ego está al control absoluto y mientras más alejado del ser, más pasa esto, podemos estar realmente seguros de que estamos de alguna manera dementes. Por eso es que este mundo está tan demente. Decía el maestro Krishnamurti, no lo digo yo, que lo preocupante era estar demasiado adaptado a este mundo. Eso era lo preocupante, estar demasiado cuerdo. Y justamente se refería a eso. Se refería al descuido que naturalmente, porque es la naturaleza de nuestras sociedades, iba a decir nuestra sociedad, le puse la S, pero no aclaré la S en nuestras, tienen como deber ser. Entonces, haz tu propia lista y pon en un lado lo que haces para el ego, pagar cuentas, trabajar, cumplir con el horario, todo lo que sea responsabilidad y sea del mundo físico. Y lo que haces para el ser, y allí vas a poder hacer tu propio diagnóstico de en cuál de estas dos aspectos de ti estás poniendo las prioridades. Y si lo más seguro es que pase, si estás viviendo situaciones difíciles, lo más seguro es que pase que en la lista de las cosas del ego haya más puntos. Y en la lista también está el otro desequilibrio, que es estar solamente en la lista del ser y descuidar los aspectos del ego, que también son importantes. Porque si yo paso todo el día contemplando el cielo y tomando café conmigo y leyendo poesía, pero no atiendo los aspectos materiales de la vida, obviamente también están las cosas mal. Porque eso me va a llevar a una crisis donde lo más seguro es que me aleje del disfrute en el aspecto del ser, o que me lleve a una desconexión, y allí sí hay un gran problema. Ni en el cielo, ni en la tierra. La cabeza en el cielo, como dice un viejo adagio, y los pies en el suelo. Bueno, el adagio dice es con los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas. O sea, perdón, y ser, ambas esencias de ambas esencias y todas las demás también, lo espiritual, eso lo vamos a hablar en otra transmisión porque es un tema que amerita espacio y tiempo, pero todos nuestros aspectos del ser en equilibrio, en armonía. Esto no es una utopía, esto es posible, pero obviamente, como todo lo que es diferente a nuestra realidad actual, implica primero una aceptación. Por eso el diagnóstico es importante, y háganlo, no les va a quitar tanto tiempo, les va a salir más económico y menos costoso en tiempo que una sesión de terapia. Pero eso les va a dar es un referente, y ahí empiezan a tomar acción. Si tienen que buscar ayuda, búsquenla. Porque a veces no la buscamos justamente porque el mecanismo de autosaboteo, de autoprotección que nos lleva a lo conocido, es quien nos impide hacerlo. Y por allí dijo un maestro de maestros que pedid y se os dará. Eso es literal. Literal. No se les olvide. Gracias por su paciencia, atención y presencia. Nos vemos el próximo lunes en este mismo espacio, misma hora, mismo canal.